Bueno, el debut del VAR era el tema que nos tenía a todos atentos previo a la jornada 9 del torneo de apertura del fútbol de la primera división de nuestro país. Ocurrió el martes anterior en el juego en que Liberia venció al Club Sport Cartaginés 3-0. En ese partido, el primer gol de Liberia deriva de una revisión de VAR, ¿sí? Muy bien aplicada. Sin embargo, ya en la segunda parte de la jornada, el día miércoles, todo estuvo a punto de derivar en un caos. Primero, en el juego en Nicoya, Guanacasteca enfrentando a Santa Ana, hubo 3 acciones decisivas. 2 penales a favor de Santa Ana, que extrañamente el árbitro, perdón, dos goles anulados por fuera de juego, uno que el asistente sí vio bien, el otro que se le fue al mismo asistente, eso en el primer tiempo del partido. Luego una acción de penal que el árbitro sí vio bien y que el VAR ratifica, pero que desperdicia a Santa Ana. Y ojo, aquí se viene una situación a lo cual los jugadores van a tener que prestar muchísima atención. Invasión del área. Invasión del área, algo que no se controlaba casi nunca en el fútbol de nuestro país y que determina la repetición del penal. Y lo vuelve a desperdiciar el equipo de Santa Ana. Y finalmente, ojo, porque es otra situación también, en el cierre del partido, ya en el tiempo de reposición, una acción de falta por agarronazo dentro del área, el VAR rectifica al central y se marca el penal. Ya después lo desperdicia de nuevo el equipo de Santa Ana y ahí ya el VAR no tiene nada que ver, pero fueron todas las situaciones que se dieron en este partido, que además tuvo otra particularidad. El juego se atrasó casi 1 hora porque cuando se fueron al descanso se vino una clase de baldazo, pero lo más importante, con un nivel de rayería impresionante en las inmediaciones del estadio, y esto hizo que el juego no se pudiera reanudar después de los 15 minutos de descanso. Ahí se dio ese atraso. Y ojo, al final también se dio otra situación. Ya acercándonos al tiempo de reposición, volvió la rayería y volvió de manera intensa, pero los árbitros forzaron el final del partido, completaron la reposición, porque el mismo equipo de la misma sala de VAR se tenía que usar en otro partido que estaba previsto para arrancar a las 8 de la noche, el del Saprissa frente al Municipal Pérez Celedón. Todas estas situaciones son las que vamos a estar analizando en este espacio. Sí, Eduardo. Precisamente para continuar con el resumen de lo que fue esta fecha, justamente el partido que se tenía que utilizar la misma sala de VAR que se usó en el de Guanacasteca Santa Ana, era el de Saprissa Pérez, que se retrasó al menos 15 minutos, más o menos 15 minutos se retrasó la hora de inicio por una desconexión que había con el VAR, que es un tema que trae este dispositivo al no estar dentro de los estadios, que es algo que se va por internet, una comunicación entre los árbitros del VAR y entre el video que le llega a la máquina que está en el estadio, que es otro detalle a tener en cuenta. Pero además hay que tomar en cuenta un detalle en relación con eso que usted bien apunta, Eduardo. Según lo que se estableció inicialmente, debe haber 2 horas, un espacio de 2 horas entre el final de un partido y el inicio de otro, cuando se ocupa la misma sala VAR para los dos, de manera que todos los ajustes se puedan hacer oportunamente. ¿Qué ocurrió? El juego de Guanacasteca terminó prácticamente a las 7 de la noche, es decir, quedó 1 hora nada más de espacio entre el cierre de ese partido y el inicio previsto del partido en el Ricardo Saprissa. Saber si eso incidió en el problema de comunicación que había y que retrasó el partido, eso lo tendrán que determinar y aclarar los señores de la Federación Costarricense de Fútbol, de la Comisión de Arbitraje, pero hasta el momento no se ha dicho absolutamente nada. Lo llamativo es la coincidencia de que fuese la misma sala que no tuvo problemas en el caso del partido de Guanacasteca, a pesar de todo lo que ocurrió en ese juego,
y sí los tuvo en el arranque del partido en el Ricardo Saprissa. Sí, y tal vez ya para entrar un poco en lo que fue la aplicación del VAR, concretamente muy bien en el juego de Cartagena-Liberia, era un penal que se tenía que pitar, o sea, clarísimo. Lo curioso es que el árbitro no la percibiera, porque el ángulo, y usted me hacía en la redacción esta observación, yo inicialmente dije, por lo menos en la primera toma que ofrece la televisión, no se notaba que fuera penal, pero la toma que nos da un ángulo prácticamente igual al que tenía el árbitro, es la que aclara todo el panorama. Entonces, curioso que el árbitro no la viera. Sí, y fue una jugada en la que Kevin Bisengo barbe a un jugador de Liberia, un delantero de Liberia. Para mí, ¿cuál fue la situación? El jugador de Liberia ya había rematado muchas veces a los árbitros. No, él no remató. Él no remató. Que es una situación que se presenta muchísimo en el fútbol. Yo llego primero y yo solo toco la pelota. Entonces, yo toco la pelota y el que viene a la marca me lleva en banda. Eso fue básicamente lo que pasó en esa acción. Sí, a lo que voy es que muchas veces cuando es dentro del área, estas jugadas, cuando no hay VAR, los árbitros muchas veces se les va por no tener esa segunda apreciación. Ahí lo puedo entender un poco. Pero en ese caso, muy bien aplicado. Ahora, en el partido de Guanacasteca Santana, me parece que el VAR también está bien aplicado. El fuera de juego es mucho más claro en la primera acción de Andy Reyes, que lástima para él, porque le anulan un golazo, que era un muy buen gol. En la segunda, creo que deja un poquito más de dudas, pero igualmente, aquí vamos al tema. Las polémicas con el VAR creo que no van a acabar nunca, no han acabado a nivel mundial. ¿Qué pasa? Que se transforman. Ahora no es una polémica por si está o no adelantado. Ahora es una polémica, sino para ver cuál píxel, cuál centímetro, cuál jugador está un centímetro más. Pero la dirigencia de Santana ya metió ese punto, el que usted dice que no va a hacer, ya la dirigencia de Santana lo puso sobre el tapete. Es decir, sin que terminara el partido, en el impasse que se dio por el tema de la rayería, ya hubo dirigentes de Santana reclamando que las dos acciones estaban bien. Ojo, la primera claramente no está bien porque está metido Andy Reyes más de 1 metro, viene saliendo y en ese momento es que le lanzan el pase, que él rescata muy bien para marcar el gol, pero claramente viene saliendo y tiene más o menos 1 metro metido. La segunda acción es muy interesante porque, y por eso decía yo, es el mismo asistente. Es el mismo asistente, pues la acción se produce del mismo lado. Pero ¿qué es lo que pasa? La primera, donde Andy Reyes está totalmente metido, claramente metido, se le va al asistente. Él no levanta la bandera nunca. No es que él levanta la bandera y por ende se revisa. No, él corre validando el gol. Y el árbitro señala bola al centro. El VAR le dice suave un toque. Ahora bien, la segunda acción es muy interesante porque es muy cerrada. De hecho, tiran la línea. Que, ojo, es interesante. Era una de las dudas que teníamos. Si iba a haber línea. Y sí, tiraron la línea. Lo curioso es que, siendo esa casi milimétrica, el asistente sí levantó la bandera. Sí, muy, muy curioso. Es interesante, porque esa la percibió bien, porque sí estaba en fuera de juego. Por milimétrica que sea, sí estaba en fuera de juego. No, el asunto es que la más clara se le fue. Yo le tiro que ahí la jugada estaba más cerca de la posición del jugador de Santana, estaba más cerca de él, ¿verdad? Sí. Entonces podía tener más facilidad. Incluso tal vez si viéramos la jugada desde el ángulo de él, nos pueda quedar incluso un poco más claro. Tal vez pensemos que era menos cerrada que lo que se ve en la toma de la televisión. La toma viene del lado contrario donde iba la jugada, entonces por supuesto va a ser un poco más difícil apreciarlo. Eso sí, a ver, fuera de juego son, porque si se tiran las líneas, si es fuera de juego milimétrico como sea, que según las reglas fuera de juego, entonces es bien aplicado. Ahora hay otro tema que creo que esto sí rebajó, vamos a entrar un poco más de eso en el otro podcast que vamos a subir hoy, hablando específicamente de la jornada, pero creo que los reclamos los bajó un poco el tema de los penales del segundo tiempo, que para mí los dos eran penales. El primero se pitó de una vez y el segundo fue casi al final, que sí intervino el VAR. Un equipo pero ojo, ¿verdad? Cuando hablamos de reclamos insistimos en que fue la dirigencia, porque si ustedes se fijan,
A ver, el VAR tuvo, para mi gusto, en esta primera jornada en la que se aplicó, más allá de que en los casos en que se recurrió a él se hizo bien, tuvo dos situaciones muy particulares en un sentido positivo. La cantidad de agarronazos dentro del área bajó sustancialmente, más allá de que se pita un penal por esa circunstancia. Ojo, se pita un penal por esa circunstancia, pero la cantidad de agarronazos bajó sustancialmente en esta primera jornada en la que se utiliza el VAR. Y para apuntar una cosa, la jugada en la que se hace agarronazo no es una jugada de tiro de esquina o tiro libre, es una jugada que la jugada continuaba, o sea, era una jugada de partido normal, no era táctica fija. Esto lo decía Maynor Díaz en la conferencia de prensa, ¿verdad? Y lo había dicho desde el anterior, no es que lo está diciendo ahora por lo que se dio en ese partido. No, ya lo había dicho desde el anterior, que eso iba a contribuir a ciertas cosas. Lo segundo a lo que contribuyó, bueno, y Maynor fue muy puntual. Hey, los jugadores van a tener que aprender a marcar. Sí. Y decía en la conferencia de prensa que en el fútbol de primer mundo, en esas jugadas a balón parado cerca del área y en los saques de esquina, se suele marcar por zona. En nuestro medio, se marca el hombre. Entonces, al marcar el hombre, es donde se incurre en esos agarronazos. Eso va a tener que cambiar, o si no van a haber muchos penales. Sí, de hecho, la única jugada en la jornada se dio en Herediano San Carlos, pero fue algo más particular entre Magatorles y Farrón. Creo que fue muy puntual, pero fue entre ellos, fue algo personal, me parece. Y además eso fue porque se tardó demasiado, me parece a mí, en ese cobro. Ahí se fueron casi 3 minutos en esa vaina. Entonces, el hecho de que el balón siga detenido contribuye a eso, y es una de las cosas que se tienen que mejorar en nuestro fútbol. Ahora, lo segundo positivo que iba a apuntar con respecto a la aplicación del VAR en esta jornada 9 del torneo de apertura, es que los reclamos también bajaron. Los reclamos bajaron sustancialmente. Ojo, casi que ni siquiera en las acciones en las que se aplicó el VAR. Pero los reclamos bajaron sustancialmente en estos partidos. Y eso creo que va a contribuir muchísimo a la dinámica de los partidos y al manejo de los árbitros. El hecho de que es que en nuestro fútbol habíamos llegado a una situación en la cual cada vez que el árbitro pitaba, alguien reclamaba. Eso se vio muy bien y me parece que debería reducirse aún más con respecto a lo que vimos en esta primera jornada, conforme todos se vayan metiendo en la dinámica. Ahora, lo negativo, me parece que uno de los puntos que precisamente se reclamaban en el partido de Guanacasteca contra Santa Ana, hay un manotazo contra Johan Condega, que el árbitro, aquí hay un tema de interpretación, el árbitro le muestra tarjeta amarilla. Yo supongo que el VAR revisó esa jugada, silenciosamente, como se llama, pero ahí entramos en un terreno de interpretación, ¿verdad? Perfectamente alguien podría haber pensado que era una jugada para roja. Yo particularmente creo que no, porque como que el jugador le pone la mano en la cara a Condega y lo termina empujando, que es diferente a si le da un manotazo en la cara o si le da un codazo en la cara. Pero estas situaciones de valoración de las características de la acción también se van a dar con este tema del VAR, y eso es algo a lo que nos tendremos que ir acostumbrando. Pero ese es más o menos para mí el balance grueso de la situación. Se dieron revisiones silenciosas, algunas revisiones silenciosas, y bueno, también ya entramos en la dinámica esa de celebro o no celebro el gol, ¿verdad? Porque no sé si es gol, y bueno, y le pasó 2 veces a Santana, ¿verdad? Hubo 2 acciones en que celebraron y después se llevaron un alegronazo de burro porque las 2 acciones se anularon, ¿verdad? Sí, y creo que más que todo en la segunda, creo que ellos estaban como a la expectativa de sí celebrar el gol porque era un poquito más ajustada, ¿verdad? A pesar de que el árbitro en esa sí levantó la bandera. Hay un tema que lo mencionaba también el técnico cartaginés, y era el tiempo que se podía perder entre revisión y revisión. Yo creo que esto es incluso normal
y que tal vez puede ser algo que mínimamente puede disminuir con el paso de los partidos y el uso de la herramienta. Pero al final, si se pierden esos minutos y se reponen y se terminan reponiendo, yo puedo entender que sí se haga por intentar hacer justicia. Ahora, sí es un tema del ritmo de partido que puede cortar algo, ¿verdad? Pero hay que tener un poquito es un tema muy de análisis de cada partido y cada partido, ¿verdad? ¿Y de quién está en el VAR? Benjamín Pineda estuvo en dos en esta jornada. Estuvo el martes en el de Herediano, y estuvo Herediano San Carlos, y estuvo el miércoles en el de Saprissa frente al Municipal Pérez Celedón. En ambos creo que los tiempos fueron muy buenos. Y me parece que el de Marianela Araya, que estuvo, me parece que fue en el partido de Sporting contra Santos, ahí no se dio ninguna revisión explícita, pero me parece que también hubo un buen manejo a partir de ese hecho, ¿verdad? No parar el partido por todo. Ahora, vamos a ver, en el primer partido, pese a que había un árbitro de experiencia en el terreno de juego, sí hay que tomar en cuenta que en el VAR había un árbitro inexperto en cuanto al tema del VAR. Ese le tocó a Steven Madrigal, me parece. En la primera revisión se duraron 5 minutos y en la segunda 4 minutos. La última, la del penal, no recuerdo. La del penal no recuerdo el dato, pero sí, en la primera se duraron 5 minutos y en la segunda 4 minutos. Yo creo que eso lo tendrán que ir trabajando los árbitros que menos experiencia tienen con el VAR. Citaba lo de Benjamín Pineda y lo de Marianela Araya, porque son los que hemos venido señalando desde hace rato, que tienen muchísima experiencia, porque CONCACAF los usa mucho. Aquí también hay una situación. Hay un asistente de video. Cuando digo asistente no me refiero a asistente arbitral, sino un técnico en video que está sentado con los dos árbitros que están en el VAR y que les ayuda con el manejo del equipo. La forma en que se vayan comunicando esas 3 personas que están sentadas ahí me parece que va a terminar por establecer los parámetros de más o menos cuánto puede durar el VAR en dar estas resoluciones. Ahora, cuando hay jugadas tan cerradas como ese fuera de juego que citamos del segundo gol anulado al equipo de Guanacasteca, perdón, al equipo de Santana frente a Guanacasteca, esas siempre van a durar más, porque cuando hay que tirar la línea, ahí forzosamente se va a durar más. Eso ya no es un tema de manejo de equipo, es que el proceso lleva más tiempo. E incluso cuando se utiliza también la herramienta del fuera de juego automático, automático me parece que es, también igual dura 2 minutos haciéndose, tampoco es tan rápida. Entonces, entendiéndolo. Claro, ahí la tecnología exige ese tiempo y por lo tanto los operarios no pueden hacer absolutamente nada para reducirlo. Entonces, en esos casos, siempre vamos a tener esa situación. La otra cuestión donde se va a durar eventualmente un poquito es cuando el ángulo, que es de no se presentó ningún caso en esta primera jornada con el VAR, cuando el ángulo de la toma no da. A ver, hemos dicho reiteradamente que se definió entre la comisión de arbitraje, los equipos y las televisoras que tienen los derechos del fútbol de la primera división, que cada transmisión va a tener un mínimo de 7 cámaras, que son las que van a estar disponibles para el VAR. Ok. Partiendo de ese hecho de que son las tomas de la transmisión las que van a usar los señores del VAR, tenemos que entender que eventualmente, por más que se valoren las ubicaciones dentro de los estadios y que esas ubicaciones sean similares para todos, hay un tema de ángulos, ¿verdad? Hay un tema de ángulos. Vamos a ver, y esto en algún programa yo lo decía, porque
la gente tiene la sensación de que la cancha del Collella Fonseca, y lo uso como referencia, entendiendo que el Collella no se usa en primera división, la gente tiene la sensación de que la cancha del Collella Fonseca es más pequeña. Vamos a ver, más pequeña que el estándar, porque recuerden ustedes que los parámetros son amplios en el tema de las medidas de la cancha, pero el estadio la cancha del estadio Collella Fonseca mide 105 por 68, que es la medida estándar que usa la FIFA para sus torneos, que pide la FIFA para sus torneos, 105 por 68, eso es exactamente igual que el Estadio Nacional. Claro, cuando usted pone una cámara en la parte más alta del Estadio Nacional, eso le da un panorama. Cuando usted pone una cámara en la parte más alta del estadio Collella Fonseca, parece que la cámara está en el palco de prensa del Estadio Nacional. No le da panorama para nada. Por eso es que la gente tiene la sensación de que es una cancha más pequeña, pero en realidad tiene las mismas dimensiones. Entonces, este factor va a jugar porque por más que se intente la posición de las cámaras en el Morera Soto, la posición de las cámaras en el Ricardo Saprissa, o cuando ya esté listo el nuevo Eladio Rosabal Cordero, va a ser muy diferente a la posición que puedan tener las cámaras en el Ernesto Romoser, en el Estadio Municipal en Piedades o en el Estadio Val Rodríguez, por citar 3 ejemplos. Entonces, claro, eso va a determinar alguna diferencia en el ángulo que va a tener el VAR para definir las jugadas, por más que en principio la posición sea la misma, sí, pero la altura cambia. Entonces todos esos factores hay que verlos. En el tanto se dan estos elementos, se van a ir viendo pequeñas diferencias entre un estadio y otro. Sí, y eso que hay que ir viendo conforme se vayan jugando partidos ahí. Hay otro tema que tendrá que resolver Santa Ana, justamente, que es el tema de su estadio. Están trabajando nada más para terminar, lo van a jugar en el Ernesto Romoser. La jornada 10, que ellos son locales. Pero están trabajando en eso porque estaba viendo un partido de Liga Menor en FUTV, y sí, precisamente no pudieron transmitir desde el lado donde normalmente se ubican las cámaras en ese estadio porque están trabajando en ese sector para la instalación de las torres necesarias para la ubicación de las cámaras. ¿Cuánto tiempo les va a llevar eso? Habrá que ver, pero ya están trabajando en eso. El problema es que no habían podido arrancar porque el estadio es municipal, el estadio no es del equipo, y entonces los trámites que se tienen que hacer en el sector público, pues son trámites más engorrosos, son trámites más lentos, se requieren un sinfín de aprobaciones y demás, y entonces eso hace que todo camine más despacio. Sí. Hay otro tema que creo que tenemos que tocar también, y es el tema de cómo afecta esto al calendario, un mismo calendario que ya está afectado desde que se crea, ¿verdad? Por supuesto. Y en algún momento vamos a tener un podcast con Gerardo Morapana en relación con esto, porque él insiste en que aquí caben más equipos en la primera división y que se pueden hacer más partidos. Yo estoy totalmente en contra de esa tesis. A ver, yo he venido señalando desde hace años que el torneo nuestro está mal conceptualizado. Algunos dicen que es un problema de calendarización. Yo creo que no es un problema de calendarización. A ver, si yo con la estatura que tengo me trato de meter en una camisa S, no voy a caber, punto. No me va a entrar esa camisa, no hay ninguna forma. A no ser que la reviente, no hay ninguna otra forma. Eso es lo que está pasando con el calendario a partir de la estructura del campeonato. Ojo que nosotros hacemos una temporada de 56 partidos, hacemos un torneo de 28 fechas, cuando por ejemplo en Alemania y en Francia la temporada anual es de 34 fechas, es decir, 6 más que la nuestra. Y en España, en Inglaterra, en Italia, son 10 partidos más que la nuestra. Es decir, ellos en un año hacen 10 partidos más que los que nosotros hacemos en 6 meses. En 6 meses que terminan siendo 5, ¿verdad? O 5 y fraccioncita. Eso no es razonable y eso es lo que tiene que cambiar. Vean ustedes lo que está pasando. No se pudo jugar en Punta Arenas anoche. Ese terreno de juego se inundó por la lluvia que hay. Hay que recordar que la cancha del Lito Pérez está al nivel del mar.
Entonces, claro, eso es complicadísimo. Y además, el estadio está muy cerca del mar. Los que conocen Punta Arenas saben de qué estoy hablando. El estadio está prácticamente a la par del mar. Entonces, eso se vuelve un tema muy complicado cuando llueve como llovió ayer. Y cuando la marea sube, no se pudo jugar. Entonces, al postergarse ese partido, eso complica todo. Ojo, aquí hay un tema. Todo el mundo está diciendo que es un lío y Jafet le tiró a la fuerza pública y le tiró a la UNAFUT, a doña Vicky Ross, porque la fuerza pública ha dicho que el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y el Club Sport Herediano, que estaba previsto para el próximo sábado por la noche, no se debe jugar porque ellos no disponen de recursos para atender ese partido en vista de que es 14 de febrero y ustedes saben, desde que uno está en la escuela sabe qué es lo que ocurre el 14 de febrero, ¿verdad? El 14 de septiembre, perdón. Entonces el partido se cayó. Pero ¿qué es lo que pasa? En realidad ese partido no se cae por lo que decide la fuerza pública. Ese partido se cae por otro factor que algunos no han querido mencionar, pero la realidad es esta. ¿Recuerdan ustedes que les dijimos hace algunos cuantos podcasts que para este torneo, para esta temporada, se modificó un punto en el reglamento, el relativo a cuánto tiempo debe haber entre el inicio de un partido y el inicio de otro, en el caso del mismo equipo? Bueno, al jugar jueves a las 3 de la tarde, Liga Deportiva Alajuelense, ante Punta Arenas, ya ese partido del sábado reglamentariamente no se podía jugar. ¿Por qué? Porque deben haber 60 horas entre el inicio de un partido y el inicio del siguiente partido. Esas 60 horas se iban a cumplir a las 3 de la mañana del domingo. Lo que pasa es que aquí tienen la costumbre de hacer los reglamentos para después brincárselos. Entonces dicen, si los equipos están de acuerdo ahí nos saltamos eso, no hay ningún problema. No, eso es irresponsable, eso es una charlatanería. A ver, si se hacen los reglamentos es para respetarlos. Si el reglamento dice 60 horas, deben haber 60 horas. Entonces aquí ya se iba a torcer el reglamento en razón de que el calendario no alcanza. Como no hay fechas para jugar el partido, entonces juguémoslo así y decimos que los dos equipos están de acuerdo y no pasa nada. No, el reglamento dice 60 horas entre el inicio de un partido y el cierre del otro. Si juega jueves a las 3 de la tarde, no puede jugar sábado a las 8 de la noche, que es lo que se pretendía hacer. Entonces eso introduce todo un problema. Lo otro es que el partido no se puede jugar domingo porque Herediano juega el martes a las 8 de la noche. Entonces, claro, estos líos se dan por el exceso de jornadas que tiene nuestro campeonato. Si a mitad de semana no hubiese habido jornada, entonces simplemente juegan el lunes y se acabó el problema. O inventarnos un día a la semana y que nos dé más espacio. Si no, no hay de otro. Sí, 8 días por semana, entonces. Pero esto deriva de hacer un campeonato demasiado largo. Los campeonatos razonablemente no deberían durar más de 38 fechas. El de nosotros tiene 18 fechas más de lo que permite el calendario. Esto, o este escenario, eso se graba antes de las 3 de la tarde del partido de la Liga. Antes del partido de la Liga, sí. Eso no es necesario que ese partido se juegue. Porque puede pasar que vuelva a caer otro aguacero a las 2:30 y la cancha esté injugable para esa hora. Sí, ¿verdad? Sí, puede pasar. Es una posibilidad. Eso, ya de todas formas, se entiende que ese partido el sábado no se va a poder jugar porque Fuerza Pública dice que no se puede jugar y es un partido clase A. Pero además no debería jugarse, aunque Fuerza Pública tuviese personal. Sí, pero claro, porque se debe respetar la reglamentación que los 12 equipos de la primera división aprobaron. No, entonces, claro, eso de que usted y yo nos ponemos de acuerdo y no jugamos, eso no debería valer en un fútbol profesional. No, sí, perfecto, pero yo aquí en el escenario que el partido de hoy no se juegue en el de Punta Arenas, entonces sí habría 60 horas entre el último partido de la Liga. Entonces se podría jugar, pero ya no se va a poder jugar porque ya Fuerza Pública dijo no se puede jugar porque es un partido clase A, que esa es otra. Lo que pasa es que ahí, perdón, yo difiero con usted, Eduardo. Yo difiero con usted porque, vamos a ver, para cada partido tiene que haber una planificación previa. Si suponemos que por X razón no se haya jugado hoy el partido de Punta Arenas frente a la Liga, yo creo que no podríamos partir de la base de que el último partido de la Liga fue el sábado anterior y que entonces sí cabe jugar este otro partido, porque
de la liga tuvo que viajar a Punta Arenas, entonces hay una planificación para jugar en Punta Arenas y tiene que haber una planificación para el otro partido. La liga claro, tuvo que quedar si el partido no se jugara, el tema es que igual habría que considerar todo como si se hubiera jugado, porque si no, entonces entramos en una arena movediza muy rara. No, a lo que iba. Imaginemos que no se pueda jugar ese partido y ya el otro no se puede jugar el del fin de semana. Ya serían dos que programar. ¿A dónde va a meterlo una foto de esos partidos? ¿En qué momento se van a programar esos partidos con el agregado que incluso la liga juega torneo Copa? Yo le digo dónde. Aquí siempre los dirigentes han cruzado los dedos para que en los torneos internacionales eliminen a los equipos costarricenses lo más rápido posible para liberar fechas para poder terminar el campeonato local, porque aquí solo piensan en el campeonato local. Entonces, pensando en que, aunque sea por penales, como ha hecho en las 3 series previas, Santos elimine a la liga, entonces eso ya deja una fecha para que la liga juegue. O si la liga pierde la próxima serie en el campeonato centroamericano, entonces ya hay un espacio para programarle. Eso es lo que piensan los dirigentes. Nunca lo dicen, pero uno ve que eso es lo que hacen. Porque entonces inmediatamente, sí, tenemos espacio ahí para programar. Y ahí se va. Y eso no debería ser, porque se debería privar, se debería impulsar el hecho de que la participación internacional sea importante para los equipos costarricenses. Pero desgraciadamente no se da. Entonces, claro. Pero ojo. También aquí hay otra cosa que no hemos tocado. Y volviendo al tema del VAR. En algún momento se habló de la posibilidad de que ese partido se jugara el domingo, pero resulta que ese partido del domingo no se puede jugar. ¿Por qué? Porque a las 11 de la mañana hay un partido ya, el de Cartaginés. Ese partido libera la sala VAR a la 1 de la tarde. Pero luego hay un partido a las 4 de la tarde y hay un partido a las 6 de la tarde. Entonces, en los cruces de tiempos del domingo, no hay a dónde meter ese partido. Porque si ese partido usted lo mete a las 3 de la tarde, resulta que no alcanza para liberar la sala VAR para el partido de las 6. Y obviamente, para el partido de las 4, no se libera la sala para las 6. Entonces, ese es el otro factor, que ahora con el VAR se condiciona la programación de los partidos. Si hubiera una tercera sala, esa ya sería otra historia. Pero en este momento solo hay 2. Entonces eso condiciona la programación de los partidos. Y es algo con lo que los equipos tienen que jugar. Entonces, claro, mientras no haya una tercera sala, que no sé si está en planes, creo que no, vamos a seguir con esto también. Entonces, por un lado es el tema de cuánto tiene que haber mínimo entre partido y partido, por un tema de calendario, ¿verdad? Por un tema de reglamentación de la UNAFUT. Luego, ¿cuánto tiene que haber entre partido y partido? Y ya cuando se programa la jornada, para darle espacio al VAR para que se prepare. Luego, las eventualidades que se pueden presentar de un partido a otro y que pueden terminar haciendo que ocurra lo que ya pasó anoche en el partido de Saprissa. Es decir, son muchísimos elementos que complican todo este panorama. ¿A qué nos va a llevar esto? Y todavía no sabemos. Sí, y Horacio Elizondo había dicho que para fechas finales planeaban usar los respaldos de salas VAR. No dijo literalmente que planeaban usar los respaldos. Él dijo que se podían hacer 4 partidos. Uno infiere que se van a usar los respaldos, porque esa es la única forma. Porque cada una de las 2 salas tiene un respaldo por si algo pasa desde el punto de vista técnico. Entonces, en la práctica son 2, pero en la teoría son 4 salas. Sí. Y aquí hay otro detalle sobre este partido de la Liga de Herediano, y es que la única fecha libre sería después de que la Alajuelense juegue la Copa y en un espacio que queda en fecha FIFA. Entonces, esa no va a ser. Esa no va a ser porque ya Jafet Soto dijo... y Herediano jueguen un partido. Esa no va a ser. Esa no va a ser porque Jafet Soto dijo que él no juega sin seleccionados. Y, ojo, cuando dijo que él no juega sin seleccionados, de una vez, en lo que dijo, no lo dijo literalmente, pero en la forma en que lo dijo, dejó claro que Herediano tampoco es que va a salir diciendo que no le convoquen jugadores.
porque dijo, sí, nosotros gracias a Dios sí tenemos seleccionados. Entonces él está aplaudiendo que Herediano tenga seleccionados y está dejando claro, no, nosotros no vamos a jugar sin ellos. Entonces, si los convocan no jugamos, punto. No está diciendo no los convoquen. Entonces esa es la otra situación, pero volvemos a lo mismo. ¿Por qué hacen un torneo más largo de la cuenta? Un torneo de 56, una temporada de 56 fechas, no se hace en ningún país civilizado del mundo. Por más que doña Vicky Ross a mí me dijera, casi enojándose, en una oportunidad que se lo pregunté en el Proyecto Gol, el día que se inauguraron los camerinos de fútbol sala y el albergue para ligas menores, para selecciones menores en femenino, me dijo, no, en otros lugares sí juegan esa cantidad de partidos, es más, en Colombia juegan más partidos que nosotros. No me venga con esa historia. Es decir, uno tiene acceso a la información y uno sabe cómo es. Así no es como funciona. Todo este lío es por la cantidad de jornadas que tiene nuestro torneo. Si se reduce la cantidad de jornadas, entonces se soluciona el problema. Pero ¿qué es lo que pasa? Ellos dicen que es que las televisoras les exigen más partidos. Y que yo no razón por la que hay Copa, ¿verdad? Yo no estoy seguro de eso. Porque vamos a ver. Tigo Sport tuvo que sacar su gente para la transmisión del partido de Punta Arenas frente a la Liga y tuvo que dejarla en Punta Arenas para el segundo intento. Eso tiene un costo enorme para la televisora. Yo no sé si realmente ellos están de acuerdo en eso. El partido de Liberia, yo no sé cuánta gente lo vio en ese horario, porque es un horario incomodísimo para la gente que viene saliendo del trabajo, para la gente que se está movilizando en la calle. El internet celular aquí es un asco en este país y todos lo sabemos. Entonces no es que usted va en el bus viendo el partido, no, eso aquí no pasa. Eso solo pasa en los anuncios de las empresas que ofrecen el servicio de internet, pero en la realidad práctica no pasa. Entonces la gente no puede ir viendo el partido en el celular. ¿Y cuánta gente vio el partido de Guanacasteca? Y pasa exactamente lo mismo. Entonces se terminan usando horarios incomodísimos que no dan rating. Sí, y al final los equipos también terminan haciendo un esfuerzo, como el ejemplo de Guanacasteca, cuánto luchó para tener su iluminación para usarlo para un cabito de partido. Es decir, también eso es absurdo, pero eso pasa por la cantidad de fechas que nosotros tenemos. Si ustedes ven, en las principales ligas del mundo juegan 2 o a lo sumo 3 jornadas por temporada a mitad de semana. Este partido de Herediano y Alajuelense, perfectamente con la condición del partido del jueves, si no hubiera jornada entre semana, se juega el lunes, sin problema. Y no habría discusión. No pasa absolutamente nada. Pero estas cosas pasan por este desmadre que hay a partir de un formato de campeonato que no va. Ojo, cuando estaba don Julián Solano de presidente de la UNAFUT, tres veces se llevó este tema a la mesa de la asamblea y las 3 veces las propuestas que se llevaron fueron rechazadas por los asambleístas. ¿Quiénes son los asambleístas de la UNAFUT? Los presidentes de los clubes, insisto una vez más, ellos son los que nos tienen en este desmadre. Entonces, ahora que no reclamen, esto es lo que hay, porque ellos quieren que esto sea lo que haya. Entonces, no se puede hacer otra cosa. Sí, y el tema de siempre es que los directores técnicos también se pueden llegar a quejar del calendario, con razón, pero son los mismos jefes de ellos los que terminan apurando ese calendario. Por ejemplo, después del torneo Copa, Vladimir se queja de que las autoridades hacen un torneo que no tiene importancia, pero al final es mismo Saprissa que también apoya ese torneo. No, y no solo eso. El gerente general del Saprissa, don Gustavo Chinchilla, lo dejó clarísimo anoche. El hombre dijo, don Juan Carlos Rojas estuvo de acuerdo, votó a favor y con eso vamos. Sí, y entonces, también los clubes votaron a favor de que Vicky Ross continuara, ¿verdad? Pero es que ese tema de Vicky Ross, que lo saca Jafeta cada rato, a eso voy. Es un absurdo. Primero hay que
recordar que no solo los clubes votaron a favor, el voto fue unánime, es decir, el voto del Herediano, que yo creo que en el caso de UNAFUT no es el de Jafet, sino que es el de Orlando Moreira, porque creo que Orlando Moreira es el que representa al Herediano en UNAFUT, pero al final es el voto del Herediano. Entonces, si ellos no se ponen de acuerdo como fuerza herediana, qué es lo que quieren hacer, ya eso es otra cosa. Entonces, lo que tienen que hacer Jafet es arreglarse con Orlando Moreira y con Akil Ali sobre cuáles son las posturas que va a asumir Herediano como Herediano. Eso sería lo primero. Ahora, dicho eso, reitero, el voto en favor de la continuidad de doña Vicky Ross fue unánime, pero aquí hay un tema que yo siempre pongo sobre la mesa. El máximo órgano de decisión de la UNAFUT es la Asamblea General, donde hay un representante de cada uno de los equipos, porque la UNAFUT la conforman los 12 equipos de la primera división. Todo el mundo tiende a ver la UNAFUT como un ente que está allá y que los clubes llegan como a afiliarse a la UNAFUT para poder estar en el torneo de la primera división. No. La UNAFUT es la unión de clubes de la primera división. Son los equipos los que constituyen la UNAFUT y sus representantes, constituidos en Asamblea General de la UNAFUT, son los que toman las decisiones. Entonces, claro, ellos aprueban el formato del campeonato, aprueban el reglamento de competición y aprueban las normas de competición. 3 cosas fundamentales para que haya campeonato. Entonces, si después esto genera un barrial, ¿de quién es la culpa? No es del Consejo Director, no es de Vicky Ross como presidenta del Consejo Director de la UNAFUT, es de los asambleístas de la UNAFUT, incluido el representante del Herediano. Entonces, los reclamos de Jafet en torno a doña Vicky Ross, yo francamente creo que no. Pero además hay otra cosa. Y es que precisamente yo iba a eso. Cuando hacen todo ese lío, luego vienen y le dicen que hay, creo que eran 10 antes, pero creo que uno se anula por el tema de la iluminación ya en todos los estadios, le dan 10 parámetros a competición para montar el calendario. Entonces, si encima de eso le dicen, mire, los equipos no pueden jugar más de 2 partidos de visita y ni pueden jugar más de 2 partidos seguidos de local, los equipos no pueden recibir a Saprissa y a la Liga, los equipos pequeños no pueden recibir a Saprissa y a la Liga en el mismo torneo, tiene que ser uno en un torneo y otro, en la misma vuelta, tiene que ser uno en una vuelta y otro en otra vuelta, los partidos clase A no pueden coincidir en la misma jornada, etcétera, etcétera. Si me van a obligar a ponerme una camisa de fuerza y encima me van a decir que me tiene que quedar de cierta manera, entonces ¿cómo hacemos? Sí, y para el otro torneo estoy seguro que le van a meter, más bien para la otra temporada, que le van a meter no partidos clase A en fecha 14-15 de septiembre. No, pero eso no se necesita que lo metan en la reglamentación. Eso es de lógica. Eso es de lógica. Pero aquí lo que más falta es... ¿Sabe por qué pasa eso? Porque en el fútbol, y esto es a nivel mundial, en el fútbol han ido creyendo que el fútbol es tan importante que puede pasar por encima de cualquier cosa. Y eso no es real, eso no es así. Es decir, usted ve que ahora hay partidos de fútbol en Viernes Santo, hay partidos de fútbol en Navidad, hay partidos de fútbol el último día del año, el primer día del año, hay partidos de fútbol en fechas de conmemoraciones patrias como esta, no es el 14, es el 15, el día de la independencia, pero siempre las actividades están centradas también en el día 14 y eso hay que considerarlo, pero resulta que aquí el fútbol piensa que eso no importa, yo jalo bastante gente y yo puedo hacer fútbol cuando me dé la gana. Ese es parte del problema, porque esas previsiones se deberían tomar. ¿Para qué? Para que el aficionado pueda organizarse. A mí me parece ridículo que el fútbol piense que está en posición de decirle a los aficionados, no, ok, venga al partido y no vaya a los desfiles. ¿Por qué? ¿Por qué? Es que la independencia no es importante. Entonces, el fútbol debería considerar esas cosas y darle valor a esas cosas. Vea usted, a veces copiamos y a veces no copiamos. En la fecha de este fin de semana, en la Liga MX, en todos los estadios se va a entonar el himno nacional. Y hacen un acto muy bonito con la bandera y demás. Y
es la gente del ejército la que acude a los estadios para este acto. Y es un acto formal, ¿verdad? Y eso va a pasar en todos los partidos de la Liga MX de este fin de semana. ¿Por qué? Porque ellos sí le dan valor a eso. Sí, van a haber partidos, porque el tema no es que no hayan partidos. La bronca es que aquí hay un partido clase A. Claro, en México también hay un partido clase A, porque es el Clásico Nacional. Lo que pasa es que ellos lo manejan diferente. Primero recordemos que la independencia de ellos no es el 15, sino ¿cómo se llama? Las actividades que ellos hacen son entre el 15 y el 16, porque la fecha de ellos es el 16. Entonces, ahí hay un ajuste, y eso permite que el sábado ellos puedan tener estas actividades de manera rutinaria. Aparte de que ellos, cada estado tiene su cuerpo policial muy grande, y además tienen el ejército y demás. Entonces, las condiciones son otras. Pero esa particularidad de lo que va a ocurrir en cada uno de los estadios indica que la liga sí tiene un compromiso con respetar las fechas importantes que el país tiene que conmemorar. Entonces, son situaciones que se tienen que valorar en el caso nuestro. Bueno, nos extendimos un poquito, pero yo creo que el tema es importante para ver todas las salientes que tiene. Así que seguiremos pendientes de cómo evoluciona el VAR, seguiremos pendientes de estos líos de calendarización debido al formato del campeonato, y por supuesto los estaremos analizando aquí en deportescr.net. Gracias.